Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Ya voy a empezar a leer un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. Mateo capítulo 17, voy a leer del verso 24 en adelante. Mateo capítulo 17, verso 24 dice así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estátero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. No me voy a detener porque el mensaje no va dirigido a el asunto del impuesto, del pago del impuesto y por qué estaban cobrando el impuesto. Sí quiero pasar a que podamos atender lo que está sucediendo. Dice el verso 24 que llegaron a Capernaum y vinieron los que cobraban determinado impuesto. Ese impuesto debería de ser pagado por persona y eran 2 dracmas por persona. Entonces estos cobradores hablan con Pedro y le dicen: tu maestro no va a pagar el impuesto, no va a pagar las 2 dracmas. Pedro dice que sí, entra a la casa luego a hablar con Jesús y dice que Jesús le saca el tema. Y le dice: Pedro, ¿quién tiene que pagar el impuesto al rey? ¿Los extraños o los familiares, los hijos? Pedro dice: los extraños, porque los hijos no le pagan impuesto al padre. Haciendo referencia al hecho de que si hay un rey, Jesús como hijo no tiene por qué pagar el impuesto. Sin embargo, dice Jesús en el verso 27, para no ofender a los cobradores de impuestos, para no escandalizarlos, para no hablar, no armar toda una situación en torno a si pago o no pago el impuesto, si me corresponde o no me corresponde, si soy hijo del rey o no soy hijo del rey, dice: para no ofenderlos, anda al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, dentro va a tener una moneda, que justamente esa moneda, llamada estátero en esa época, vale 4 dracmas. O sea que esa moneda puede pagar el impuesto para Jesús y también el impuesto para Pedro. ¿Por qué me interesó este mensaje, este verso, para hablar justamente de esto en el día de hoy? Nosotros estamos hoy aquí en la tierra para hacer la obra de Dios, y estoy convencido que todos los hijos de Dios deseamos hacer que maravillas ocurran a nuestro alrededor. Deseamos, quizás, y soñamos con hacer cosas sorprendentes, con que nos sucedan situaciones maravillosas y poder realizar milagros. Pienso que cualquier hijo de Dios sueña con que los milagros relatados en el Antiguo Testamento también le sucedan. En el Nuevo Testamento, perdón, en el libro de los Hechos, se relatan un montón de situaciones, un montón de milagros que le sucedieron a los discípulos. En las cartas de Pablo también se muestran un montón de manifestaciones de Dios a través de los discípulos. Y hago esta aclaración porque es obvio que Dios se manifestó en Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo: yo hago las obras, pero en realidad es mi Padre el que hace las obras a través de mí. Jesús, hijo de Dios, haciendo las obras de Dios, eso está clarísimo. Pero después del libro de los Hechos en adelante, nosotros vemos a los seguidores de Jesús también realizar milagros, y que vemos que a los seguidores de Jesús también les sucedían cosas sorprendentes. Los discípulos también sanaban enfermos, los discípulos también expulsaban demonios de las personas, los discípulos
predicaban y las personas se convertían a Jesús. Los discípulos también vivieron un montón de situaciones sorprendentes. Los discípulos también vivían milagros. Y yo estoy convencido que cualquier hijo de Dios sueña con lo mismo, que en su vida sucedan milagros. También pienso que cuando nosotros soñamos con que los milagros sucedan, quizás nos planteamos escenarios tan sorprendentes como el milagro mismo en sí. Quiero decir que soñamos en que van a haber cosas maravillosas a nuestro alrededor, pero en situaciones excepcionales. Por ejemplo, la palabra nos cuenta que un día Pablo está preso con Silas, no busqué el verso, la referencia, pero cualquiera puede buscarlo fácilmente en el libro de los Hechos. Pablo está preso con Silas, después de haber sido golpeados. Ellos empiezan a adorar a Dios, dice que ellos estaban adorando, algunas personas dicen que estaban cantando, están cantándole a Dios, están adorando a Dios, y dice que hubo un temblor y las puertas de las celdas se abrieron. Y cuando viene el encargado de la cárcel, ve que todas las puertas están abiertas, se va a suicidar pensando que se le habían escapado los presos. Pablo lo detiene, le dice: estamos todos acá, nadie se fue, y resulta en que este hombre termina escuchando el Evangelio con su familia y todos se terminan convirtiendo al Evangelio, al cristianismo, terminan creyendo en Jesús, y es un gran milagro ese. Pero ¿dónde estaban Pablo y Silas? Estaban presos. En una situación excepcional ocurre un milagro. También hay otra situación excepcional donde ocurre un milagro, por ejemplo, cuando Pedro está preso. Pedro está preso, está encadenado, dice, con grilletes, y en esa situación excepcional ocurre un milagro. Aparece un ángel, los grilletes caen de las manos de Pedro y las puertas se van abriendo delante de él y él sale de la prisión como si fuera un sueño. Un milagro, un hecho asombroso como el terremoto, como el temblor en la cárcel, pero ¿en qué situación? Estando presos. Por ejemplo, hay un montón de milagros que ocurren cuando, por ejemplo, nos cuenta la Biblia que los discípulos están predicando el Evangelio. Ellos están predicando el Evangelio a muchas personas y en medio de esa predicación ocurren situaciones milagrosas. Claro, ¿cuál es la situación? Que alguien le estaba predicando a una multitud, había muchas personas que estaban escuchando al predicador y de pronto ocurrió un milagro. ¿A qué voy con estas situaciones excepcionales? Que nos puede llevar a pensar que nosotros o tenemos que estar presos por el Evangelio o tienen que haber una multitud escuchando nuestra predicación para que ocurran ese tipo de milagros. Porque si yo no estoy ni perseguido ni preso o en el campo misionero predicando el Evangelio en las calles, no me va a pasar nada milagroso, no me va a pasar nada sorprendente, aunque yo lo sueño, aunque yo lo anhelo, y vemos un montón de mensajes en la palabra de Dios donde quizás podemos asociar que las cosas milagrosas suceden cuando nosotros estamos en una situación excepcional. Sin embargo, aunque cosas milagrosas pueden suceder cuando estés en situaciones excepcionales, este mensaje que acabamos de leer, este pasaje de la pesca de la moneda, es sorprendente, es algo milagroso, es algo extraordinario, pero sucede, vamos a verlo, en un evento común, en un evento de lo más común, por lo menos para el que es el protagonista del evento. Acordate, llegan estos cobradores, pasan por Pedro y le dicen: mirá que tu maestro no va a pagar el impuesto, todos pagan el impuesto, tu maestro no. Pedro dice: sí, mi maestro también paga el impuesto. Cuando se encuentra con Jesús, Jesús le hace referencia de que él no tiene por qué pagar el impuesto porque él es hijo del rey, pero sin embargo va a pagar el impuesto igual. Y en esta situación,
Una situación común para todos, tenemos una exigencia, en este tiempo, en este momento puntual, la exigencia es que hay un impuesto para pagar, y ni Pedro ni Jesús parecen tener dinero, no tienen dinero, entonces tienen una exigencia, una situación que es necesario abordar, que es necesario solucionar, pero no tienen los medios para solucionarla, no tienen las monedas para pagar el impuesto. Jesús le dice a Pedro, le encarga a Pedro una tarea. ¿Qué tarea le encarga a Pedro? Una tarea, perdón, una tarea que para Pedro es de lo más común. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos memoria, Pedro, antes de seguir a Jesús en este camino, era pescador. Este hombre trabajaba en la empresa de su padre. Bueno, este hombre, Pedro, trabajaba en la empresa de su padre, que es de pesca. El padre de Pedro tiene barcos de pesca y Pedro trabaja de pescador. Ahora, hace un tiempo que Pedro está caminando con Jesús. Y en este evento es necesario pagar un impuesto, no tenemos dinero. Jesús le dice a Pedro, anda, echa el anzuelo, anda a pescar. O sea que Jesús le está diciendo a Pedro que para que este evento, esta situación que hay que enfrentar, este problema, este desafío, para solucionar este desafío, Pedro, vos podés hacer algo. Y este algo que vos podés hacer, Pedro, no es nada extraordinario, ni extravagante, ni sorprendente, al contrario, es algo de lo más común, es algo de lo más conocido para Pedro, es algo que está al alcance de Pedro, es algo habitual para Pedro, él tiene la costumbre, él era pescador, y es algo para Pedro muy simple. Quizás no, si Jesús me hubiera dicho a mí, mirá Juan, para conseguir el dinero tenés que ir a pescar, para mí podría ser todo un problema, porque yo no sé pescar. Y obtener los implementos para la pesca, desde la caña hasta el hilo, hasta el anzuelo, para mí va a ser una odisea. Sin embargo, para Pedro es de lo más común, porque Pedro debería tener en su casa quizás anzuelos por todos lados, y cuerda y cañas y un montón de implementos para la pesca, aparte de toda la experiencia anterior de Pedro. Entonces vemos que para solucionar esta situación diaria, Pedro puede utilizar de lo más simple, de lo que conoce, de lo habitual, de lo común. Pedro no va a hacer nada extraordinario, por lo menos para él. Pedro va a pescar, algo que está acostumbrado a hacer, que lo hizo quizás durante toda su vida, algo común, simple, cotidiano, algo trivial. Va a tirar un anzuelo. Entonces, Pedro va a hacer lo que puede hacer, lo que es posible hacer. Y el que hace lo imposible es Dios. El que hace la parte imposible, la parte sobrenatural, la parte milagrosa, es Jesús, es Dios. Pedro fue a pescar, tiró un anzuelo, pescó un pez, y vas a pescar un pez, y adentro de ese pez va a estar la moneda con el valor necesario para pagar el impuesto. Vos vas a hacer lo posible, Pedro. Vos vas a hacer lo que estás acostumbrado a hacer. Vos vas a hacer lo que siempre hiciste, lo cotidiano. Tenés facilidad para hacer eso. Tenés habilidad para hacerlo porque lo hiciste siempre. Pero en esa situación, mientras vos haces lo posible, yo voy a hacer lo imposible y voy a proveer, ¿para qué? Para solucionar esta situación. Vamos a solucionar esta situación, vamos a salir adelante de esta situación, yo haciendo un milagro, dice Dios, y vos haciendo lo que ya sabés hacer, lo que aprendiste a hacer. Vas a hacer lo común. Y hago referencia a esto porque esto es milagroso. ¿Qué cosa es milagrosa? Que adentro del pez justamente hubiera una moneda con el valor necesario. En lo común, en una situación extremadamente común, habitual, conocida, no había nada de extraordinario en que Pedro agarrara una caña y fuera a tirar un anzuelo. Eso es de lo más
trivial y cotidiano para un pescador. Sin embargo, en esa cotidianeidad, en esa naturalidad, en eso trivial y común, ocurre un milagro. Entonces, yo quiero que sucedan milagros a mi alrededor, pero si yo tengo la idea de que para que un milagro ocurra me tiene que estar sucediendo algo extraordinario, estoy limitando a que en lo cotidiano los milagros sucedan. Y este verso nos hace una referencia. Mira, hay muchos problemas y muchas situaciones que se pueden solucionar y que pueden provocar un milagro de parte de Dios en lo cotidiano, en tu día a día, en tu normalidad. No tuve que salir a ningún campo, no tuve que caer preso, no tuve que estar en ninguna situación extrema. El milagro ocurrió. ¿Y qué estabas haciendo? Lo de siempre, lo natural, lo que hago todos los días. En esa simpleza del día a día. Yo no sé cuál es tu día a día, pero en esa simpleza de tu día a día pueden ocurrir estos milagros excepcionales que provoquen o traigan la solución a situaciones complicadas que se presenten en el día. Quizás si yo quiero que un milagro ocurra, yo tengo que hacer tal y cual cosa o tengo que emprender tal o cual tarea que nada tienen que ver con mi día a día, porque tengo que hacer algo poco común para que suceda algo. No necesariamente. Acá a Pedro se le pidió hacer lo que él ya sabía hacer. Y con esto también caigo en cuenta que quizás nosotros que buscamos que Dios actúe en nuestra vida y pensamos que la solución o que el actuar o el milagro va a surgir si nosotros hacemos algo distinto o diferente o nuevo, y nos olvidamos de que hay un camino y una historia que vos has vivido. No solamente digo que vos has vivido con Dios, sino que vos has vivido un montón de conocimiento. Mirá lo que voy a decir ahora. Pedro no aprendió a pescar con Jesús. Pedro pescaba antes de conocer a Jesús. Y a veces nosotros decimos, todas las cosas son hechas nuevas, entonces vos, pero qué, Pedro, vos que viviste toda la vida pescando, tenés que olvidarte de tu habilidad. Quedó atrás. Nunca más vas a usar tu habilidad. Y no estamos hablando de pecados, de cosas pecaminosas ni maldades. Sí, las maldades y el pecado fuimos libres, eso tiene que quedar atrás y no volvemos a caminar en eso. Pero hay un montón de historia de vida, un montón de habilidades que vos aprendiste, que hoy pueden ser útiles y de beneficio para tu vida y aparte provocar milagros. Digo porque a veces nosotros miramos, queremos que pasen situaciones extraordinarias. El día que yo esté predicando para muchas personas, el día, imagínate que yo esté predicando para toda mi familia en una fiesta o en una reunión social, ahora con este tiempo de coronavirus que es más difícil tener gente junta, ahí ese día Dios va a manifestarse. Pará, y el día que vos estés yendo en el ómnibus a tu trabajo o de camino a pie a tu trabajo o haciendo la tarea más común, cotidiana y conocida, ese día, en ese momento, ¿no puede ocurrir una manifestación sobrenatural de Dios? Por supuesto que sí. Por otro lado, pensaba, este mensaje puede sonar como conformista. Puede quizás interpretarse como no es necesario imaginar o soñar con hacer cosas extraordinarias. Y no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no debemos soñar con hacer cosas extraordinarias y que nos sucedan situaciones maravillosas y extraordinarias para que Dios se manifieste. Claro, soñalo, animate, buscalo y oremos para que Dios se manifieste. Pero no dejemos de darnos cuenta de que en lo cotidiano y en lo conocido y en lo que para nosotros es común, también se puede manifestar la mano de Dios ahí. Y para que no suene, yo pensaba, para que no suene esto, me voy a conformar, no preciso buscar nada, que Dios se manifieste en esto chiquito que yo estoy haciendo y no me voy a animar, ¿para qué hablarle a 5 o a 10 o a 15 o a 20 si yo en el trato uno a uno, ahí Dios se puede manifestar? ¿Para qué buscar más? Y no quiero que se interprete de esa manera. Hay un mensaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5,
que lo he escuchado varias veces ese mensaje, y en ese, y escuchando ese mensaje, esta frase que voy a leer ahora, se utilizaba mucho para animar a las personas a ir a animarse a más. Un mensaje motivacional para que una persona no se quede con sus propias limitaciones, no se quede justamente con lo que ya conoce, sino que se anime a dar un paso más. Y el mensaje es este. Lucas, capítulo 5, aconteció, dice el verso 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, rema mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, dice, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, reconociendo que Jesús es Dios. Y en este verso, este mensaje se me ha enseñado muchas veces, lo he escuchado varias veces, utilizando este boga mar adentro como una invitación de Dios a insistir, a perseverar, a animarnos a ir un paso más, a no conformarnos, sino que a insistir y a agrandar y a crecer y a ir un poco más. Y me gusta escucharlo el mensaje y entenderlo de esa manera. Porque es cierto, fíjate que estos hombres, Pedro y sus amigos, estaban limpiando las redes. Pedro le dice a Jesús, Señor, ya hemos estado trabajando toda la noche. Pedro sabe que la mejor hora para atrapar a los peces era en la noche. Y ellos ya habían estado toda la noche trabajando. Y si la mejor hora es la noche y en la noche no agarramos nada, en el día, pero es más que lógico para un pescador que menos vamos a atrapar. Sin embargo, en tu palabra, yo voy a ir, voy a remar mar adentro y voy a echar las redes. Voy a hacerle caso a tu palabra. Es un mensaje de ánimo, es un mensaje para quizás exigirnos a nosotros mismos un poco más y no acomodarnos y no conformarnos. Claro que sí. Andá una vez más. Andá y tenés que ir apoyado en la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios vaya en contra de tu propia experiencia, de tu propio conocimiento, de tu propio aprendizaje, aunque te diga la palabra de Dios cosas que por experiencia vos aprendiste que no son así, vos andá y hacele caso a la palabra de Dios. Animate y andá una vez más. No te conformes. No te conformes a tu conocimiento, no te conformes a lo que vos sabés. Que acordate, en la primera parte del mensaje te dije, haciendo lo que vos sabés, haciendo lo que nosotros aprendimos, Dios se puede manifestar. Y en este mensaje dice, pero no te conformes solamente a lo que vos sabés, no te conformes solamente a lo que vos aprendiste, animate a creer en la palabra de Dios y anda más. Amén, buenísimo, claro que sí. Ahora yo te pregunto, en ese anda más, ¿cuál era la tarea que Pedro tenía que hacer? Pedro tenía que hacer algo desconocido. Dios le dijo a Pedro, bueno, ahora que no pescaste en la noche, yo te digo, andá y agarrá unas semillas y andate a aquel terreno y limpialo y azaralo y preparalo y plantá la semilla y esperá la cosecha. Ahora vas a ser agricultor. No, Dios le dijo a Pedro, bueno, ahora vos te vas a transformar vas a ir a dar unos discursos, o como Pablo, vas a hacer carpas,
y andá a aquel lugar y empezá a hacer carpas y te va a ir bien y vas a ganar la provisión para el día de hoy haciendo carpas, porque ya no sos más pescador, ahora vos construís carpas. No le dijo eso. ¿Qué lo mandó a hacer? Andá mar adentro. Rema mar adentro. No te conformes, no te quedes con tus limitaciones, no te quedes con las ideas que te dicen ya no se puede más, sino que animate, arriesgate y anda una vez más, pero en algo completamente, otra vez, común, cotidiano, conocido. ¿Me entendés? Es para animarnos, es para animarnos, es para que vayamos un poco más, es para que vayamos un poco más, es para que confiemos en su palabra y no confiemos en nuestro propio conocimiento y en nuestra propia historia y en nuestra propia habilidad. No confiemos en nuestra propia habilidad y en nuestro conocimiento y en nuestra historia cuando es comparada a lo que Dios dice. Pero no olvidemos ni dejemos de confiar en lo que ya aprendimos. Si ya lo aprendiste y ya lo sabés hacer, hacelo. Ahora, si lo que vos aprendiste te dice me detengo y Dios te dice seguí, entonces no te detengas y seguí, pero haciendo qué cosa? Lo que ya sabés, lo que aprendiste, lo natural, tu día a día, nuestro natural vivir, nuestro diario vivir, esas cosas pequeñas, esas cosas comunes, esas cosas que parece que no tienen nada de extraordinario, como ir a determinado lugar a trabajar o hacer determinado trabajo o hacer determinada tarea. En esas situaciones Dios puede hacer milagros. En esas situaciones cotidianas Dios puede manifestar la solución y la respuesta a problemas que surgen. Pedro, esforzate una vez más. Animate una vez más. Perseverá en eso. Seguí, insistí. Extremate en lo que vos conocés. No te estoy diciendo que hagas algo nuevo, extraordinario, extravagante. No, en lo que vos conocés. Andá, boga mar adentro y obtendrás lo que estás necesitando. Pedro, pescá un pez, tirá el anzuelo y ahí va a venir la respuesta a la necesidad. Entonces, en este día, ¿es para dejar de soñar con cosas extraordinarias que nos sucedan? No es eso el mensaje. No es eso. ¿Es para evitar situaciones extraordinarias? No es para eso. Es para que vos y yo nos demos cuenta de que también en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en nuestras acciones comunes y conocidas, ahí Dios también se manifiesta. En esas pequeñas situaciones, en esos pequeños eventos, en esas pequeñas charlas, en esas acciones cotidianas. Pero todos los días hago esto. Que todos los días lo hagas no quiere decir que hoy o mañana o pasado, cuando lo vuelvas a hacer, ocurra un milagro en medio. Porque vos y yo vamos a seguir haciendo lo posible. Y lo imposible lo va a seguir haciendo el Señor. Entonces, ánimo, andá mar adentro, remá mar adentro, esforzate una vez más. ¿En qué? ¿En hacer algo sorprendente? Si surge hacer algo sorprendente, lo harás. Esforzate, animate, andá mar adentro en todas las situaciones cotidianas, comunes y triviales que nos tocan en el día a día. Dios también se va a manifestar de manera milagrosa, sorprendente. Mirá que este evento quedó relatado también en la palabra de Dios, así como la resurrección de los muertos, así como la liberación de los endemoniados, así como la sanidad de los enfermos. Quedó relatado este trivial y común evento de un pescador que un día simplemente fue a tirar un anzuelo. Entonces yo te digo, quizás en la simpleza de nuestro día también hay escondidos un montón de peces que traen milagros adentro. Así que te animo a orar conmigo, Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este mensaje.
Padre, que tu Espíritu Santo guarde, atesore en nuestro corazón, Padre, tu palabra, tu vida, Señor, esa enseñanza que proviene de ti y que va a dar fruto en nuestro corazón para vida eterna, Señor, esa palabra que va a traer, Señor, manifestaciones milagrosas de parte tuya en nuestro diario vivir, Señor, en nuestra cotidianidad. Padre, y si en nuestro camino hay eventos extraordinarios, bienvenidos sean, Señor, y que nosotros tengamos la fe necesaria para vivirlos, disfrutarlos, Señor, y ser responsables en esas situaciones. Y si en esas situaciones extraordinarias tú deseas manifestarte milagrosamente, amén. Pero Señor, hoy nosotros oramos por los milagros, por las situaciones sorprendentes y maravillosas y de bendición en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Mientras nos subimos a un medio de transporte, Señor, mientras hacemos la tarea que hacemos todos los días, Señor, que tu sorpresa llegue, Padre, que tu milagro se manifieste, que tu Espíritu Santo pueda hablar, hacer en medio de nuestro día a día, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén.